Buenos días niños, ¿cómo están? Estamos en una nueva cápsula grabada, siguiendo con este periodo colonial chileno. Y hoy día nos vamos a centrar en el rol de la iglesia durante el periodo colonial, ¿ya? Y para eso vamos a ocupar nuestro libro, ¿ya? Yo les voy a indicar inmediatamente cuáles son las páginas que vamos a ocupar, ¿ya? Las páginas que vamos a ocupar son las 192 y las 193, ¿ya? Donde se habla del rol de la iglesia durante la colonia. Hay ciertas cosas, chiquillos, que nosotros ya sabemos y las hemos visto en otros lados, pero previo a eso quiero partir por el video introductorio. El video introductorio es una parte chiquitita de una película que se llama La Misión, que ustedes pueden ver junto a sus papás, ¿ya? Y la pueden comentar, y habla sobre las misiones que hacía la Iglesia Católica, en especial los sacerdotes jesuitas, en distintas áreas de América para trabajar con los indígenas. Esa película, La Misión, que ganó muchos premios de la academia, dentro de ellos el premio a la mejor música, que la compone un compositor, valga la redundancia, que murió hace un poco tiempo, que se llama Ennio Morricone. Ustedes pueden buscar, y se los recomiendo, la canción principal, que tiene como base principal el tema de las flautas, ¿ya? O si no, pregúntele también a la profesora de música sobre la importancia musical que tiene ese compositor, Ennio Morricone, ¿ya? Pero ustedes pueden ver la película junto a sus papás, donde van a ver en qué consistían estas misiones. Como yo sé que ustedes ya vieron ese video introductorio, voy a partir por la definición de lo que era una misión, ya como elemento introductorio. Las misiones son asentamientos establecidos por órdenes religiosas, en general en zonas apartadas e inhóspitas, con el objetivo de evangelizar a los indígenas. ¿Ya? Eso era eso eran las misiones. ¿Ya? Y ahí se les enseñaba música, se les construía una iglesia, se les evangelizaba, se les enseñaba el catecismo, hacían su primera comunión, ya los bautizaban, ¿cierto? Les daban el sacramento de la confesión y en el fondo iban transformando ese mundo indígena hacia la religión católica, ¿ya? Y le iban otorgando también otros elementos, les enseñaban a leer, les enseñaban a tocar música, como lo vimos ahí, les enseñaban, por ejemplo, a cantar y armar un coro maravilloso como el que se les presenta, como lo que presentan los indígenas de Paraguay ante las autoridades españolas. ¿Ya? Eh, a ver, cosas que ustedes ya saben. La Iglesia Católica en el fondo está presente en la conquista de América desde el inicio. Es el Papa Alejandro VI, quien en 1493, a través de la bula intercaetera, dona estos territorios a los reyes de España y Portugal por ser reyes católicos destacados en sus constantes cruzadas por expulsar a los turcos otomanos de su territorio, de la península ibérica. Por eso que en esa bula intercaetera se consagra un principio que se llama derecho de patronato, que es lo que les van a explicar, chiquillos, en este segundo párrafo. El derecho de patronato es la unión de la Iglesia y el Estado, y consiste en que el Papa Alejandro VI les donó a los reyes de España la dirección, administración y organización de la Iglesia en América, por ser la evangelización uno de los motivos ideales de ese proceso de conquista. Por tanto, quien tenía que tomar decisiones para construir iglesias, nombrar obispos, cobrar el diezmo, era el rey de España, porque era un derecho que el Papa se lo había concedido en América. ¿Ya? Yo recién dije una palabra que se llama diezmo. ¿Ya? Viene del elemento 10, de ahí viene el concepto, pero es un impuesto. Aquí está la definición. Es el impuesto que recaudaba la 10ª parte de la producción en el comercio y que iba destinado a la iglesia. Eso es el diezmo, ¿ya? Es el 10% de la actividad comercial que se pagaba en impuestos a la iglesia. Ahora, yo les hago una pregunta, les voy a dar unos segundos incluso para responder. ¿Quién recibía ese diezmo? ¿Quién recibía ese impuesto? ¿El Papa o el rey? Muy bien, el rey, por el derecho de patronato, porque el Papa le había cedido el derecho de organizar, administrar y financiar y cobrar los impuestos
al rey de España en América, para organizar todo lo que es la religión. ¿Ok? Nosotros tenemos que funcionar, chiquillos, con un objetivo central que yo se los voy a traducir en una pregunta. ¿En qué ámbitos de la sociedad colonial la Iglesia Católica tuvo influencia y por qué logró ese gran poder? Ya, eso es lo que tenemos que resolver. ¿En qué ámbitos de la sociedad colonial, de la vida en la colonia, la Iglesia Católica tuvo un rol importante? ¿Ya? ¿Y qué elementos hicieron que la Iglesia Católica fuera tan importante? ¿Ya? Entonces tenemos que descubrir esas dos cosas. Ya tenemos dos conceptos importantes, las misiones y el diezmo. Tres en realidad, porque también hablamos del derecho de patronato. Tres conceptos que ustedes ya tienen que manejar. ¿Ya? Ahora, la relación, como yo les decía, entre la Iglesia Católica, el descubrimiento y conquista de América están desde el principio. Ustedes saben que por el derecho patronato, cedido por el rey de España, perdón, cedido por el Papa Alejandro VI al rey de España, todas las expediciones de conquista debían venir con un sacerdote o una congregación religiosa. ¿Ya? Así lo vimos cuando hicimos los análisis de las empresas de conquista de Valdivia y de Almagro y Valdivia, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que uno de los motivos de la conquista de América es precisamente extender la religión católica hacia los naturales. ¿Ya? Les recuerdo otra cosa. Acuérdense que la corona española, a través de sus juristas justnaturalistas o del derecho natural, pero también apoyados por la Iglesia Católica, habían declarado en 1503 a los indígenas de América como hombres libres, aunque jurídicamente menores de edad. Y uno de los argumentos para declararlos libres y no esclavos, como habían hecho los portugueses con los negros africanos, era el hecho de que ellos eran pecadores, ¿cierto? Pero no por omisión, sino que porque nadie los había evangelizado. Por tanto, ellos eran criaturas de Dios que debían ser evangelizados para presentarles la buena nueva del catecismo y la Biblia. Por eso que los sacerdotes desde el primer momento pisan América con esta finalidad evangelizadora. Por tanto, el primer rol que va a tener la Iglesia Católica en América va a ser la de evangelizar a los naturales. De hecho, yo les cuento un tema. Dentro de la guerra de Arauco, para el caso chileno, hubo un sacerdote jesuita que se llamó Luis de Valdivia, que en 1612 hasta 1624 aproximadamente, trató de implementar lo que se denominó guerra defensiva, ¿ya? Y esta guerra defensiva apuntaba a limitar las correrías, las malocas y los malones, ya estos ingresos violentos a territorio indígena de enfrentamiento directo entre españoles e indígenas, y aprovechar la frontera del río Biobío como frontera natural que se había establecido después del desastre de Curalaba por el gobernador Alonso Rivera, y solo dejar entrar a territorio mapuche a sacerdotes, que no con las armas, sino con la Biblia y la evangelización y el catecismo, lograran pacificar a los mapuches. Bueno, el proyecto no resultó, se desarmó después en 1624, pero eso nos lleva a una segunda función importante que cumplía la Iglesia, la protección de los indígenas. Y esto ustedes se van a acordar porque el profesor les enseñó hace un tiempo atrás, cuando habló de la encomienda, de este trabajo que hacían los indígenas de forma gratuita para un español a modo de pagar impuestos, es que la encomienda se transformó en un sistema muy abusivo. Y esos abusos hacia la población indígena eran denunciados por la Iglesia Católica e informados al rey. Y ustedes se acuerdan de la respuesta del rey. Le ordenó a los gobernadores establecer y dictar tasas, ya reglamentos jurídicos, normas jurídicas que buscaban regular el trabajo de encomienda para evitar los abusos de la encomienda. Por lo tanto, hasta ahora llevamos dos grandes funciones de la Iglesia Católica en el periodo de la colonia: evangelizar a los indígenas a través de las misiones, a través de los proyectos como la guerra defensiva, y también proteger a los indígenas, ya denunciando al rey los abusos que los encomenderos podían hacer. Tercera función: los sacerdotes y las órdenes religiosas también se dedicaron a todo lo que está relacionado con la educación.
ya fueron los grandes educadores. De hecho, la gran mayoría de los colegios que hay en Chile durante el periodo de la colonia corresponden a los jesuitas, a la Compañía de Jesús que llega a Chile hacia finales del siglo XVI, ya solicitados por los vecinos de Santiago para que ellos puedan, en el fondo, evangelizar y disminuir un poco el conflicto de la guerra de Arauco. ¿Ya? Por tanto, el Colegio San Pablo, por ejemplo, el mismo colegio nuestro, el Colegio de los Mercedarios, que es un colegio de iglesia, las órdenes religiosas llegan también con este sentido de entregar educación. De hecho, las primeras universidades que surgen son universidades que surgen al alero de órdenes religiosas como los jesuitas o los franciscanos. ¿Ya? Por tanto, hasta ahora llevamos tres. Un rol evangelizador, un rol protector, ¿cierto?, de los indígenas y también un rol educativo. ¿Ok? Vamos a leer el documento 3 del texto donde se nos habla de la iglesia y la administración. Dice, en América Española, el cura trabajaba al lado del corregidor y el alcalde, que son funcionarios civiles, ¿ya? Y otorgaba a los amerindios los sacramentos a que tenían derecho, legitimando la jerarquía, la subordinación y el control, lo que hoy se designa como gastos sociales. Escuelas, hospitales, instituciones de beneficencia eran financiados y administrados por la iglesia. O sea, la iglesia también cumplía, de acuerdo a ese documento 3, otras funciones, aparte de la educación, como hospitales, obras de beneficencia y, importante, entregaba los sacramentos a los amerindios, a todas las personas que vivían, a todos los indígenas que vivían en este territorio. Y eso era parte del mismo proceso de evangelización. Por tanto, ya tenemos 4. Evangelización de los naturales, protección de los naturales, educación, ¿cierto? Y obras benéficas como también alguna constitución de hospitales. ¿Ok? De hecho, aquí se nos va a hablar de la iglesia docente en el documento 6 del texto. La estrecha relación existente entre la iglesia y el Estado, derecho a patronato, acuérdense, anuló completamente cualquier noción de educación privada. O sea, la educación tenía que ser ligada al Estado y la impartía la iglesia. Con las variadas actividades educacionales llevadas a cabo por la iglesia bajo la autoridad última del Estado. Derecho a patronato. ¿Ya? Derecho a patronato. La autoridad civil está a cargo de la iglesia porque el Papa le donó esos derechos al rey de España. ¿Ya? Estas actividades incluían desde la evangelización de los nativos a la fundación de universidades. Por esta razón resulta apropiado el uso del término iglesia docente para referirnos al control sobre la educación ejercida por las autoridades eclesiásticas, particularmente por las órdenes religiosas. Los que más destacaron en esta actividad, chiquillos, fueron los jesuitas, la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, que también destacó en las misiones y en todas las otras funciones que yo les describí anteriormente, son un ejemplo del gran poder que acumularon estas órdenes religiosas, que era la segunda parte de la pregunta que teníamos que resolver en esta clase. ¿Por qué? Porque la gente, en el fondo, que recibía estos servicios de la Iglesia Católica y que en el fondo vivía muy preocupada de sus obras en la vida para la salvación, le entregaba donaciones a la Iglesia Católica. Le regalaba tierras, ya le dejaba herencias. Por tanto, estas órdenes religiosas fueron acumulando una gran cantidad de tierras en América que se traducían también en una gran cantidad de riquezas. Pero además tenían una gran influencia intelectual, porque eran los profesores. De alguna u otra manera eso empezó a ser visto como un elemento negativo por la corona española. ¿Ya? Y en el siglo XVIII la corona española trató en el fondo de regularizar, de ordenar y de quitarle algunas de estas atribuciones a la Iglesia Católica, en especial a los jesuitas, por la gran cantidad de recursos económicos que habían acumulado y por la influencia que tenían sobre todo con sus misiones en los indígenas. Y en una de las reformas que hacen en el siglo XVIII, específicamente en 1767, el rey de España decide expulsar a los jesuitas de los territorios americanos. Y todos los jesuitas
profesores, muchos profesores que habían acá en Chile. Y faltó un tema, chiquillos. También los sacerdotes se dedicaron al tema intelectual, fueron grandes investigadores científicos, investigaron la flora y fauna, escribieron libros, ya dieron cuenta de cómo era el territorio nacional, relataron de cómo era la gente, cómo eran los indígenas. Entonces, también hubo un trabajo intelectual de estos sacerdotes. Y todos estos sacerdotes jesuitas se tuvieron que ir a Europa, porque el rey de España los echó, ¿ya? Ahora, ¿por qué el rey de España lo echa y no lo echa el Papa? Bien, por el derecho de patronato, concepto aprendido, chiquillo, excelente. ¿Ya? Por tanto, esa es la función importante que cumplió la Iglesia Católica y no olvidar que la Iglesia Católica aporta algo importante a nuestra cultura actual. Es uno de los elementos del sincretismo cultural, que nosotros lo observamos. La Iglesia Católica es la religión que nosotros mayoritariamente profesamos en Chile, pero en el fondo se fue fusionando con algunos elementos de los ritos tradicionales indígenas, como por ejemplo la fiesta de la tirana, ¿ya? Que es una mezcla de religiosidad católica, pero con ritos amerindios, ¿ya? O indígenas. Bien, chiquillos, con todo lo que hemos hablado, ustedes están en condiciones de hacer la actividad, que es la actividad de la página, que es la actividad de el taller de ciencias sociales de la página 193. Son dos actividades muy chiquititas que ustedes las responden en el cuaderno. Nos vemos, que estén bien. No se olviden, mestizaje, concepto importante, derecho patronato, diezmo, misiones, encomienda, tasa, ¿cierto? Expulsión de los jesuitas, 1767, entre otras. Ya, niños, nos vemos. Conéctense al horario de chat porque lo echo de menos. Día jueves, ¿ok? 4 de la tarde.